todo el mundo, hoy voy a presentaros un libro de Carmen Martín Gaite, Caperucita en Manhattan. Esta obra cuenta la historia de una chica llamada Sarah Allen y que descubre la libertad. El principio del cuento se pasa a casa de la niña. Descubrimos entonces su familia, el señor y la señora Allen. Sarah no tiene una buena relación con sus padres. La persona con quien tiene una mejor relación es su abuela, Gloria Starr, una persona muy hermosa, cada día vestida de verde. Un día su abuela leyó un libro sobre Nueva York y cuando lo miró fue transportada por ganas de viajar. Es porque decidió ir a casa de su abuela Gloria. Fue una gran decisión porque tuvo que tomar por su cuenta el metro y llegar a Morningside rodeada de extraños. Luego, durante este largo viaje, se enfrenta a un nuevo personaje muy importante por nuestra historia, Miss Lunatic. En el curso de la novela, se convierte en una segunda abuela para el protagonista, Sarah. Ella se encuentra con otros personajes hasta el final del relato, como por ejemplo Edgar Wolf o también el taxista, y todo eso en un ambiente misterioso. En esta historia descubrimos el rito de paso de Sarah, que pasa de ser una chica con la mentalidad de un niño de su edad que soñaba de viajar, etc., a una niña con una nueva visión de la vida, de la libertad y de la promesa con sus aventuras con Miss Lunatic. Además, esta historia a menudo alude al cuento tradicional Caperucita Roja, con referencia al personaje Mr. Wolf, que parece ser el lobo de la historia. Está también llamado el dulce lobo, ya sea porque la historia gira en torno de la tarta de fresa o por el vínculo entre Sarah y su abuela. También hay una referencia al cuento Alicia al País de las Maravillosas, gracias a Miss Lunatic, que es un personaje misterioso que le muestra a Sarah lugares que no podría haber soñado, por ejemplo el túnel, etc. A lo largo de la historia, los personajes evolucionan de formas inesperadas. De hecho, no conocemos la verdadera naturaleza de los personajes hasta que terminamos el libro. Así que esto le da al cuento una verdadera atracción para terminar la historia. Finalmente, llegué a la conclusión de que había 4 temas. Primero, hay la libertad con Sarah y la señora Miss Lunatic. Luego, está la familia con el vínculo que hay entre Sarah y su abuela. Pues hay también la promesa con el secreto de Miss Lunatic o la receta de la tarta de fresa. Y por fin hay el misterioso con las referencias a los cuentos originales y a la plaza que tiene la Estatua de la Libertad. Para terminar, espero que esta película les haya gustado y que os ha dado ganas de leer este libro. Me ha gustado mucho este libro porque los personajes son muy interesantes y la evolución de la historia me ha captivado. Adiós amigos, ¿les gustó?